Hoy es una videoconferencia un poco diferente a las que solemos hacer, que está más centrada en la situación de mercado y precios, y vamos a hablar otra vez del tema del apagón, ¿no? No sé vosotros si estaréis ya saturados, entiendo que sí. Yo por lo menos lo estoy bastante. Pero bueno, creíamos que era interesante 3 semanas después comentar un poco las repercusiones que ha tenido, porque sí que va a tener unas consecuencias, como ponemos ahí en el punto 2, va a tener ciertas consecuencias económicas a corto o medio plazo, ¿vale? En principio, os mandamos un vídeo el miércoles después del apagón, intentando explicar ciertas cosas. Mucha gente lo habéis agradecido. Lo que pasa que sí que nos metemos ya en temas bastante técnicos y he planteado la videoconferencia de hoy precisamente nada técnica, es decir, no quiero asustaros y lo vamos a hacer un poquito pues por encima. Está preparada para 5, o sea, para 30 minutos más o menos. Y luego vamos a hacer el turno de preguntas. Ahí sí que hoy podéis preguntarme lo que queráis. Y hasta donde yo llegue os puedo responder, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Aquí he puesto 2.4. Bien. Vamos a ver, con el tema del apagón. Está habiendo mucha información, mucha desinformación. Y desde mi punto de vista, yo aquí lo puedo decir con los clientes, hemos tenido muchas entrevistas y normalmente intento no mojarme porque siempre que te mojas para un lado o para otro te etiquetan ideológicamente y yo aquí os voy a dar mis apreciaciones como técnico, nada de ideología, ¿vale? Entonces, ayer salió la noticia o lleva ya varios días, pero ayer se han ido descartando cosas, pero la noticia es que ya se sabe con certeza que el apagón se originó en Sevilla, Granada y Badajoz, ¿no? Ayer el gobierno salió desmintiendo ciertas teorías, ya desmintió en el tema del ciberataque y ayer desmintió también otras teorías del exceso de renovables. Con lo que yo no estoy de acuerdo en este sentido, ¿vale? Ni la gran mayoría del sector energético. Lo que está claro es que la causa, el hecho causal, o sea, lo que provoca el que caiga todo el sistema eléctrico ibérico, tanto España como Portugal, es bastante relevante saber qué es lo que ha pasado, pero se está especulando con que a ver dónde está, ¿no? El origen, si ha sido que las centrales se han desconectado porque han fallado las protecciones, porque ha habido una mala praxis de red eléctrica de España. Hay diferentes teorías, pero lo que, como vengo diciendo hace tiempo, lo que se pone de manifiesto, más que el problema del hecho causal que provoca todo, es lo que se está certificando es la debilidad que tenemos en el sistema. Debilidad que también estamos viendo 3 semanas después que se puede corregir. Es decir, hay una debilidad del sistema, pero en estos momentos Red Eléctrica de España está sobreprotegiendo el sistema. Es decir, la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿esto no se tenía que haber hecho antes? Es decir, la situación que tenemos después del 28 de abril, que tenemos ahora unas nuevas circunstancias del mix, igual se tenía que haber previsto antes, ¿no? Entonces vamos a intentar responder un poco a todo esto. Bueno, vamos a ver las causas del apagón, ¿no? O más que las causas del apagón y consecuencias que tiene, y consecuencias económicas, ¿vale? Porque es verdad que en nuestra factura eléctrica el apagón lo vamos a pagar. Lo vamos a pagar sobre todo a corto plazo. Vamos a pagar una serie de sobrecostes que tiene que ver con esto que os estoy contando de la sobreprotección que tenemos ahora de las redes. Bueno, ahí en el mapa os pongo las líneas que circulan por España de transporte. Luego al final os voy a comentar un poco la diferencia que hay entre transporte y distribución, que es propiedad de Red Eléctrica de España y que es propiedad de las distribuidoras de zona, de Endesa Distribución, de Iberdrola, de Unión Fenosa, ¿vale? Porque nosotros en nuestros municipios siempre tenemos a un distribuidor, que puede ser estos que estoy contando. Digamos que los distribuidores lo que son los encargados y los propietarios de las carreteras y calles que circulan alrededor de los municipios y alrededor de nuestros polígonos y nuestras empresas, ¿no? El transporte está aguas arriba y el transporte es lo que estamos viendo aquí, que son las autopistas y autovías, es decir, son las grandes mallas que circulan a muy altas tensiones, ¿vale? Hasta 400.000 kilovoltios, y todas estas son propiedad y son las encargadas de Red Eléctrica de España, ¿vale?
Entonces, quedaros con esa idea. Autopistas y autovías en propiedad de red eléctrica, carreteras y calles en nombre de los distribuidores. Vale, lo que vemos ahí son las autopistas. Hay líneas rojas, que son las de 400, y las líneas verdes, que son menores, ¿vale? Que son de 220. Vamos a hablar un pelín de nucleares y del mix energético. Y vamos a ver dónde se produce. Porque hemos dicho que el gobierno ya ha dicho que está centrado el origen del apagón en Badajoz, Sevilla y Granada, en esas 3 provincias. Vale. Lo primero que quiero hacer ver es dónde se genera la electricidad en España, ¿no? A día de hoy las centrales nucleares que hay en España hay 5 centrales, pero están funcionando 7 reactores, porque hay algunas centrales que tienen 2, ¿no? Tenemos Almaraz 1 y 2 en Cáceres, tenemos a Trillo en Guadalajara, Cofrentes en Valencia, y Ascó 1 y 2 y Vandellós, que tiene otros 3 centrales. Entonces, aquí tenemos los 7 reactores nucleares que están funcionando ahora. Y aquí están las ubicaciones que vemos, ¿vale? Almaraz 1 y 2, veréis en las noticias estos días que se ha dado 15 días para saber qué va a pasar con ellos, si van a prolongar su vida o no se va a prolongar su vida. Y depende de lo que pase en estos próximos 15 días, el resto tomará decisiones a corto plazo. Bueno, a corto plazo no, a más largo plazo, pero digamos que los impuestos que afectan a las centrales nucleares están prorrateados entre todas ellas. Si Almaraz 1 y 2 dejan de funcionar, los impuestos se repartirán entre las que queden. Y eso les afecta muy directamente en sus beneficios, ¿vale? Entonces, bueno, ponemos ahí eso. Ciclos combinados. Lo que siempre hablamos, ciclos combinados son las centrales que queman gas para generar. Ya sabéis que en todas las videoconferencias que llevamos hablando en los últimos años, siempre hemos dicho que estas son las que garantizan la estabilidad del sistema. Es decir, como son las que son capaces de entrar a funcionar o parar de producir en un momento dado, ¿vale? Porque son totalmente gestionables, son muy importantes a nivel nacional ahora, como hemos visto en la recuperación del apagón, ¿no? Sobre todo la hidráulica y los ciclos combinados fueron los que fueron entrando poco a poco, porque estas son las que tienen capacidad son muy flexibles de entrar a funcionar y dejar de funcionar en segundos, minutos, ¿vale? Y la distribución que veis aquí, pues sobre todo en gas natural, Naturgy, Iberdrola, Endesa y otras, esta es la distribución que hay por toda España de los centrales de ciclo combinado. Vemos que digamos que en el Valle del Ebro hay mucho, en el norte lo que veis, y al final en el sur, en Huelva, Cádiz y Cartagena, hay mucho ciclo combinado, ¿vale? Este es el mapa de la generación hidráulica, ¿vale? ¿Dónde se concentra más? Como veis, siempre las generaciones, lógicamente, donde están más centradas es cerca, lógicamente, de las grandes autovías de red eléctrica, ¿vale? Porque ese es el gran transporte que luego llega a nuestras ciudades, ¿no? Pues como veis, esta es la generación hidráulica, muy centrada, lógicamente, en la parte de Galicia, también tenemos aquí en los Pirineos, bueno, pues ya veis dónde están las grandes concentraciones de la generación hidráulica. Aquí tenemos el mapa, todo esto está sacado de Red Eléctrica de España, son los propios mapas. Aquí tenemos la generación eólica, la distribución de la generación eólica con gran concentración en la zona de Zaragoza. Si os toca pasar por ahí, veréis siempre una cantidad de aerogeneradores brutales, cada vez más grandes. Y esta es la distribución que hay. Y, por último, tenemos la generación fotovoltaica, más centrada en las provincias de Badajoz, Sevilla, sobre todo, ¿vale? Y parte de Huelva. Entonces, si el gran apagón se originó en Sevilla, Granada y Badajoz, todo apunta a que la caída pueda ser debida a centrales fotovoltaicas. Pero no lo sabemos, porque lógicamente, si están centrando, como habréis visto, la eólica no es una zona de gran producción, la hidráulica tampoco, y puede ser ciclos combinados que haya. Lo que sí que se sabe es que se desconectaron de la red en un momento en el que había una demanda de 26 gigas, 2,2 gigas de golpe. También se decía que podía haber sido precisamente una caída de la central de Cáceres, ¿no? La que hemos estado hablando del 1 y del 2, que más o menos justo los dos centrales, los dos reactores nucleares suman esos 2 gigas. ¿Se han podido desconectar? Podría ser. Pero no estaríamos hablando entonces de Badajoz, sino más Cáceres o, bueno, aquí cada uno al final intenta atacar a donde cree que le conviene más, ¿no? Pero parece ser que es en esta zona que es donde más concentración
de energía fotovoltaica hay y son grandes centrales, porque desconectarse 2 gigas es desconectarse mucha central de golpe, ¿no? Entonces, vamos a poner que se desconecta. ¿Qué es lo que pasó exactamente, no? Se desconectaron, hubo, ya sabéis, hemos hablado bastantes veces, en 5 segundos, como una doble desconexión en cuestión de 5 segundos. Luego el gobierno dijo que hubo una tercera desconexión. Lo primero que pasó es la desconexión de una línea de 400 kilovoltios con Francia y al poco la otra conexión con Francia. Es decir, la perturbación que hubo, la desconexión, lo que provocó es una alteración bastante importante, una sobretensión en las redes del sistema. Francia automáticamente se desconectó y en ese momento estábamos exportando en España energía por unos 4 o 5 gigas fuera, tanto a Portugal como a Francia como a Marruecos. Esta exportación de repente se ve detenida dentro de España. Esto también incrementa el problema de las redes internas, ¿no? A continuación, otro hito importante, y el que hemos hablado y el que os mandamos el vídeo y que comentaremos ahora un poco, es el famoso tema de la inercia eléctrica. En el momento de la desconexión, a las 12:33 de aquel lunes 28, estábamos por debajo del 20% de generación con inercia, con baja inercia, ¿vale? Es decir, que ahora lo refrescaremos, ¿no? La hidráulica, la nuclear y el ciclo combinado, que son las tres que generan inercia y generan estabilidad. Y, por último, podemos achacar también que el sistema de redes nacional está pensado para otra situación que la actual, del actual mix energético, ¿no? Más del 2010, en el que hoy tenemos, el año pasado se produjo un 56% de energía a nivel nacional renovable, pero ya tenemos capacidades de llegar hasta el 70%. Y las redes no están pensadas para la situación actual. Necesitamos de mucha más inversión, no solamente en las redes, sino que en las centrales, por ejemplo, fotovoltaicas o eólicas, se invierte más en baterías, es decir, hay que hacer mucha inversión. No solamente inversión en colocar renovables, que nadie está en contra de las renovables, al contrario, son las que nos están abaratando y las que nos están haciendo muy competitivos con el resto de Europa, pero hemos crecido mucho en lo que son las instalaciones fotovoltaicas, pero no hemos crecido al mismo nivel en asegurar las redes, ¿vale? Para la introducción de semejante renovable que tenemos ahora. Bien, entonces, lo que vamos a ver es, independientemente de quién se desconectó o qué es lo que pasó, ¿y quién es el responsable? Si Red Eléctrica o las distribuidoras en aquella zona de Badajoz-Sevilla. Lo que sí que podemos decir es la solución que se ha puesto a raíz de eso. Y la solución a corto plazo nos lo demuestran dos argumentos que podemos decir ahora, que es un aumento de la generación síncrona, es decir, un aumento de las centrales hidroeléctricas, ciclos combinados y nuclear siempre está funcionando, pero sobre todo un aumento del ciclo combinado y la hidráulica, ¿vale? O sea, eso es totalmente demostrable, es decir, lo que vamos a ver ahora, los días después hemos visto mucha generación síncrona, por lo tanto, Red Eléctrica, que es el operador del sistema, el encargado de que todo funcione bien a nivel nacional, ¿vale? Y lo que ha hecho Red Eléctrica es poner más generación síncrona en el sistema. Y el otro argumento es que hay un aumento de las restricciones técnicas en estas últimas 3 semanas por parte de Red Eléctrica de España. Vale, ¿qué son las restricciones técnicas? Luego vamos a comentar un poco qué son las restricciones técnicas, pero son la herramienta que tiene Red Eléctrica para obligar a ciertas instalaciones a entrar en un funcionamiento aunque no hayan entrado dentro de la subasta diaria del precio de la electricidad. Es decir, es una herramienta para asegurar las redes. Entonces, nos podrán decir lo que quieran, pero lo que está claro es que el operador del sistema sabe qué tiene que hacer para que no vuelva a pasar un apagón. Si sabe lo que tiene que hacer para que no vuelva a pasar un apagón, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿sabían perfectamente antes qué niveles se necesitaban de generaciones? La pregunta es, ¿por qué se jugó con un límite que ahora se está viendo que durante mucho tiempo había informes por parte de la CNMC, de los mantenedores de subestaciones, de la propia red eléctrica? Había informes que ya hablaban de que estaba habiendo problemas en las redes
de sobretensiones y no se estaban poniendo los remedios adecuados. Entonces yo, desde mi punto de vista, hemos jugado con el límite de ir incrementando la generación renovable hasta llegar a un momento en el que, por unas circunstancias de una caída y unas circunstancias muy concretas, se nos vino todo abajo, ¿no? Entonces, el lunes 28, este gráfico ya lo hemos visto bastantes, es el día que se produce el corte, ¿no? Lo que está claro es que hay una caída del 60% de la generación a las 12:33, que es consecuencia, luego viene todo lo que hemos hablado, la desconexión con Francia, que es gran responsable también de que estemos aislados, ¿vale? El tema francés es algo que nos repercute, también lo veréis mucho en las noticias. Estamos a un nivel de interconexión con Europa del 3% cuando deberíamos estar ya con el 10%. Hoy veréis noticias de que Portugal y España se han unido para reclamar a la Unión Europea que por favor nos integren en el sistema europeo, porque si hubiéramos tenido una mayor integración es probable que el sistema europeo hubiera absorbido el problema que hemos tenido en España, pero a día de hoy es lo que tenemos. Ya os he contado, yo creo que históricamente, que en Francia el sector más importante en Francia es el sector nuclear, ¿no? El 80% de la generación en Francia es nuclear. Entonces, sí que hay unos intereses de no luchar, de no dejar luchar a España con sus renovables en precio. Y por eso hay unos intereses muy claros de que las interconexiones con el resto de Europa vengan cuanto más tarde. Porque al final Francia, para ellos es muy importante. Y hay un lobby nuclear que hace mucha presión y en este caso a España nos está perjudicando enormemente, ¿vale? Pues lo que pasó el lunes 28 es que la generación que había en esos momentos llegaba al 70% renovable. ¿Es esto malo o no? No, hemos llegado en otros momentos a tener un 70% y más en horas concretas, mayor generación renovable que en el momento que pasó el lunes 28. Pero eso no quiere decir que porque había pasado otras veces, estábamos más, no tenía por qué haber pasado. No. El problema es que la generación síncrona, es decir, las nucleares y el ciclo combinado, estaban muy bajitos en ese momento, ¿vale? Muy, muy bajitos, como decimos, por debajo del 20%. Y eso, la generación síncrona, ya os hemos explicado en el vídeo que os mandamos la semana, es la que provoca que haya desestabilización en las redes. Como refrescar, la generación síncrona estabiliza y la no síncrona no estabiliza las redes. ¿Por qué? Por dos aspectos. Trabajar a la misma frecuencia de la red de 50 Hz y os explicamos el latido del corazón, es decir, en las redes tienen que mantener un ritmo constante de 50 Hz. Si estamos en 50,2 o en 49,8 empieza a haber perturbaciones en la red. Se sabe que en el momento de la caída estábamos en torno a 48 Hz, es decir, estábamos con una frecuencia de red totalmente desacompasada, es decir, teníamos, como explicamos, una arritmia, y las tecnologías que favorecen la estabilidad de la red son las síncronas, de las que generan una inercia, es decir, como ya os explicamos, son las grandes turbinas. Las centrales de ciclo combinado, las hidráulicas y las nucleares, esas tienen esas grandes turbinas que giran a grandes velocidades y lo que hacen es favorecer la frecuencia de la red de esos 50 Hz, porque tienen esa inercia de funcionamiento. No las puedes parar fácilmente. Entonces, esa inercia, ese giro mecánico que hay, al final lo que favorece es la red. Mientras que las tecnologías no síncronas, que son sobre todo la eólica y la fotovoltaica, utilizan para pasar de corriente continua a alterna electrónica de potencia. Aquí ponemos una foto de los inversores, es decir, utilizan electrónica para convertir y poder aprovechar la energía que ellas generan. Pero no hay un sistema mecánico que genere una inercia y demás, ¿vale? Entonces, por eso, el red eléctrica lo que tiene que prever todos los días es que siempre haya cierta generación síncrona que favorece la estabilidad de la red cuando hay perturbaciones, ¿vale? Porque generan. Entonces, el problema que hemos tenido es que Red Eléctrica conoce esto perfectamente y tiene que jugar con esto, ¿vale? ¿Cómo lo demostramos? El que tiene que ver el tema de la generación síncrona. Pues el viernes 25, es decir, antes del lunes, la generación correspondía a lo que ya vamos viendo en los últimos 2 años sobre todo, ¿no? Una capacidad, la generación, o sea, lo que veis aquí en naranja es la fotovoltaica, la verde es la eólica, la azul el agua, la rosa es la cogeneración, gas también, la amarilla son los ciclos combinados
la morada, la nuclear. Y luego, pues hay otras tecnologías, estos exportaciones, termoeléctrica, vale, pero estas son las principales, ¿vale? Pues en el viernes 25, digamos que esto es lo que está pasando siempre en las primaveras. Un alto aporte, sobre todo de generación fotovoltaica, en las horas centrales de los días, ¿vale? ¿Qué pasó el día después del apagón? Como en el apagón se nos fueron al garete las centrales nucleares, ahí viene la lucha de no, que las nucleares no ayudaron. Efectivamente, las nucleares no ayudaron a la recuperación del sistema, pero no nos olvidemos que las nucleares garantizan la estabilidad del sistema y en el momento que pasó solo había 2 centrales de los 7 reactores funcionando. ¿Qué es lo que vemos al día siguiente? Pues la generación de ciclo combinado aumenta brutalmente, a la vez que aumenta también la hidráulica. La hidráulica, porque gracias a Dios estamos en el año de más generación hidráulica, porque ahí estamos hasta arriba de agua, ¿no? Entonces, entre ciclo combinado con generación hidráulica, lo que hizo Red Eléctrica es dar estabilidad al sistema. Dio menos entrada a la fotovoltaica y a la eólica y garantiza el sistema. Es decir, al día siguiente, lo que fue no es sobreseguro, a lo bestia. Hubo un aporte de generación síncrona para estabilizar el sistema. Y a raíz de ese día, ya digamos que intentamos volver a lo anterior. El viernes 2 de mayo volvemos a ver una alta capacidad de generación de ciclo combinado, una generación hidráulica y las nucleares que ya comienzan a meterse en el sistema, ¿vale? ¿Qué queremos decir con esto? Hoy, si nos metemos en red eléctrica, nos podemos meter en red eléctrica aquí, esto es lo que está pasando en estos momentos, ¿vale? ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues seguimos viendo una alta capacidad de ciclo combinado, las nucleares están funcionando ya a mucho rendimiento, por ejemplo, esta agua que veis aquí son ciclos de bombeo, también agua, ¿no? Lo que estamos viendo durante estas 3 semanas es que el aporte del ciclo combinado y las tecnologías síncronas han crecido más de un 20% de lo que estaba siendo habitual. Y eso está expulsando, en cierta manera, a las renovables. Es decir, se está achicando la entrada. La subasta del precio de la electricidad la vemos igual que siempre. La subasta se va haciendo todos los días como siempre, es decir, cómo se negocia el precio. Pero luego Red Eléctrica, a través de lo que llamamos las restricciones técnicas, está obligando a ciertas centrales a asegurar el sistema. Aquí, si nos vamos hacia atrás, podemos ver cómo la amarilla, la morada y el agua siguen aportando mucho. Ayer fue martes, vemos cómo la generación fotovoltaica está entrando, pero en menor medida, ¿no? Y si podemos seguir echando para atrás, iremos viendo cómo la generación síncrona está quitando espacio a las renovables. Vamos, por ejemplo, no sé, podemos ir viendo hacia atrás. Lo que quiero que veáis es que el ciclo combinado, la amarilla, que es la más flexible, es la que tenemos quemar gas, porque el agua, ahora porque os decimos, tenemos agua mansalva, pero podemos ver aquí cómo la amarilla, si nos vamos, por ejemplo, antes del 28, yo que sé, el 24 de abril, aquí también hay alto aporte, ¿vale? No sé si es domingo, si es, no sé qué días son de la semana, a ver, no me carga. Vemos, por ejemplo, el 26, el 28, pues esto es el sábado, ¿no? Pues lo normal es que la generación, los días anteriores de ciclos combinados y demás, a ver si se carga el día 27, hay menos generación de ciclo combinado. Vamos, lo que está, veis aquí, por ejemplo, el 26 ahora se ve más, ¿no? Se ve como las horas centrales, el ciclo combinado cae. Hay mucho menos ciclo combinado que porque es expulsado, pues, digamos, por la fotovoltaica. Pero bueno, esto es lo que día tras día estamos viendo y es lo que Red Eléctrica está haciendo, como decimos, para asegurar el sistema. Claro, hemos puesto que esta es la solución a corto plazo. ¿Cuánto tiempo vamos a estar así? Pues lógicamente esto se va a centrar cuando más producción renovable hay, ¿no? Que sobre todo es en el Q2, en abril, mayo, junio, julio, agosto, pero sobre todo centrado en los mayores aportes, que ya sabéis que siempre es la primavera. El mayor aporte de renovable son estos meses, por lo tanto es cuando más tendrá que asegurar esta situación. Vale, entonces, por un lado,
el primer gran motivo que podemos comprobar es que la generación síncrona y la hidráulica y el ciclo combinado sobre todo está más presente que antes del apagón. Vale. Servicios de ajuste, los llamados servicios de ajuste y restricciones técnicas, que como hemos dicho, ¿qué es? ¿No? Esta vez, que ya sabéis que no suelo poner mucho texto, pero lo vamos a leer. Despacho para resolver restricciones técnicas. El resultado del mercado MIE, es decir, del operador del mercado, la negociación del precio, no es técnicamente viable para seguridad de suministro de la electricidad. Es decir, todos los días se subasta el precio de la electricidad y van entrando las tecnologías con la famosa subasta que os he explicado muchas veces, ¿no? Pero esa subasta entran las tecnologías por precio, pero luego Red Eléctrica tiene que asegurarse que no se caiga la red y que todo sea estable, ¿no? En esos casos, Red Eléctrica activa lo que se llama las restricciones técnicas que permiten modificar los programas de generación energética. Se aplican cuando el despacho económico no puede cumplirse por congestiones de red, problemas de tensión o estabilidad, limitaciones de infraestructura o necesidad de generación localizada en una zona geográfica, ¿vale? Es decir, en el momento que Red Eléctrica ve que hay algún problema, tiene la potestad de obligar a entrar a ciertas tecnologías, que como decimos, pues lo normal son los ciclos combinados, sobre todo, y la hidráulica. Las restricciones técnicas se clasifican en 4 grandes, ¿vale? En las diarias, que se corrigen en el día anterior, son las llamadas PDBF, programa diario de base de funcionamiento. Es decir, hoy se hace la negociación para mañana jueves y hoy Red Eléctrica ya sabe las previsiones que hay para mañana y hoy mismo ya puede ejecutar unas correcciones para que mañana haya una seguridad. Esas son las restricciones técnicas diarias. Luego otras restricciones técnicas son las de tiempo real, que se aplican durante la operación. Las restricciones de tiempo real es en el momento de la operación. Es decir, ahora mismo se va monitorizando segundo a segundo la producción y Red Eléctrica puede llamar a que funcione o que deje de funcionar ciertas tecnologías porque puede haber un momento dado algo crítico que lo veamos. Todo esto lo vemos en nuestras facturas, no en las facturas, en la hoja Excel esa que acompañamos las facturas que siempre os enseño, ¿vale? Todo esto ahora se demuestra que en todos los clientes de Brenner tenéis estas hojas de liquidación en las que podemos ver todo esto y luego lo vamos a ver, ¿vale? Luego hay otras restricciones técnicas a subir o bajar, que es que se necesita más generación en una zona o se necesita bajar generación, ¿vale? Por temas de sobrecargas y demás. Las más importantes son, sobre todo, las que corrigen el día anterior y las de tiempo real, ¿vale? Estas son las restricciones técnicas, ¿vale? Vamos a ver una comparativa de las restricciones técnicas y del funcionamiento de lo que había en el año 2018 y en el año 2024, ¿vale? El mix energético en el año 2018 era este. Teníamos un 20% de nuclear, un 19% de eólica, un 13% de hidráulica y un 11,6 más 11,2 de gas, cogeneración y ciclo combinado, es decir, un 22% de ciclos combinados. Esto que veis aquí es la fotovoltaica que no llegaba ni al 5 o 6%, ¿vale? Y luego el resto. El resto es incluso las exportaciones, las importaciones, biomasas y otras tecnologías, ¿vale? Bien. En el año pasado, el 2024, ¿qué grandes cambios vemos? Pues vemos, lógicamente, de la eólica hemos pasado de un 19 a un 23, bueno, es un crecimiento sostenido poco a poco. La nuclear sigue siendo la misma, ¿vale? Lo único que ha desaparecido es Garoña, pero la nuclear, bueno, ha desaparecido Garoña y algún otro reactor, ¿vale? Pero tenemos la misma proporción de generación nuclear. Lo que ha aumentado enormemente es la solar fotovoltaica, que es un 17% ahora, y la solar lo que ha expulsado un poco es a la cogeneración y al ciclo combinado. La hidráulica se mantiene bien. Pero lo que hemos visto es un crecimiento claro de las tecnologías renovables. La hidráulica también es renovable, pero bueno, cuando decimos renovable sobre todo nos centramos en la eólica y en la solar fotovoltaica. Es decir, lo que ha habido es una incorporación de tecnología fotovoltaica sobre todo en estos últimos años. Y sobre todo estamos viendo el 18 al 24, pero el boom ha sido en los últimos 3-4 años, ¿vale? Cuando se ha incorporado a gran escala. Claro, ¿cuál es el problema de estas tecnologías? Que son intermitentes. Ese es el verdadero problema. Lo de asíncronas y síncronas está bien, es decir, que nos dan estabilidad, pero tiene el problema añadido de que no son fiables. Es decir, no estamos al 100% todas las veces que queremos. Aunque entre una central solar a funcionar ahora mismo, si el clima cambia, la producción se viene abajo. Entonces, son muy difícil gestionables.
Son tecnologías que por su intermitencia son complicadas de gestionar, ¿vale? Como son complicadas de gestionar, aquí vemos lo mismo, el año 2018 y el año 2024. ¿Qué es lo que vemos aquí? Los dos costes más importantes que tenemos en nuestras facturas, que son el coste de la materia prima, que es, si estamos en indexado o compramos en un futuros, es la parte verde, ¿vale? Y el coste de las restricciones técnicas, que es lo que pagamos todos para que haya estabilidad en el sistema, ¿vale? Los servicios de ajuste que se llaman, servicios de ajuste, restricciones técnicas, es que hay lo que os hemos dicho, el tiempo real, el diario, bueno, vale. Entonces, lo que teníamos antes de la incorporación es que el precio de la energía era lo más importante. En el año 2018 pues teníamos un precio de 40 euros el megavatio en marzo, 42, 54, un mes malo era un septiembre, por ejemplo, con un 71, pero el coste de las restricciones técnicas, pues ya veis, 2, 4, 3 euros, era un coste bastante bajo. En la media de todo el año 2024 tuvimos un precio de 57 euros el megavatio, 2018, perdón, que fue un año caro, ¿vale? Esto era un año caro, entonces, y las restricciones técnicas entraban en torno a 2 euros. Vale, ¿cuál es la nueva situación del año 2024? Pues vemos que la generación fotovoltaica ha conseguido bajar los costes del mercado muchísimo. Esto antes, esta bajada en el Q2 antes no la veíamos, cosa que ya hemos visto en el 24 y que estamos viendo en el 25. Nunca había habido un precio de subasta de 13 euros y eso lo marcó el año pasado. El mes más barato de la historia del mercado eléctrico español fue a abril del año pasado con 13 y mayo de este año estamos en 14, o sea, estamos con unos precios realmente bajos, pero vemos cómo el incremento de las restricciones técnicas se ha incrementado enormemente. Hemos pasado de 2 euros en el 2018 a prácticamente 12 euros en el 2024. Y vemos que el mayor aporte de restricciones técnicas, es decir, cuando Red Eléctrica tiene que entrar a operar, a utilizar estas herramientas, sobre todo es cuando hay alta generación renovable, ¿vale? ¿Por qué? Porque es difícil de gestionar. Entonces, como es difícil de gestionar, tiene que estar más atento en esta operativa diaria, ¿vale? Porcentualmente, estamos viendo lo mismo. Mientras que antes, porcentualmente, las restricciones técnicas estaban en torno a un 3, un 4% del total del año, ¿vale? Ahora ya están en torno a un 15%, ¿vale? Esto es muy importante. Fijaros en un mes de año pasado, de abril, en el que pagamos más por restricciones que por la energía, pura y dura. El año pasado fue un 55% contra un 44%. Lógicamente, aunque sea así, el precio de la energía es muy bajito, o sea, estos 13 más estos 17 son 30 euros el megavatio, es un precio muy bajo, ¿vale? Pero las restricciones técnicas están ahí. Y las restricciones técnicas no es algo que una comercializadora pueda comprar por anticipado, no. Las comercializadoras, cuando nos ofertan un precio, pueden comprar la energía, ¿no? En los mercados a futuros, pero las restricciones técnicas no. Las restricciones técnicas se tienen que ir liquidando mensualmente. Entonces, cuando elaboran sus ofertas y sus precios, tienen que tener en cuenta este epígrafe. Y este epígrafe, lo que podemos ver en los últimos años es que ha subido, ¿no? Aquí tenemos los servicios de ajuste. Aquí hay otras cosas, pagos por capacidad, interrumpibilidad, vale. Pero los servicios de ajuste, que es lo que estamos hablando, las restricciones técnicas, los costes medios anuales estaban antiguamente en 4 o 5 euros, bajando muchísimo, como hemos visto en el 2018, esos 2,3 euros el megavatio. En 2019 costaron solo 1,5 y lo que estamos viendo es un incremento todavía cada vez más fuerte. Este año, las restricciones técnicas hasta mayo estaban en torno a 14,5 euros el megavatio más o menos, ¿vale? Es decir, ¿por qué? Porque a medida que vamos introduciendo renovables intermitentes y difíciles de gestionar, Red Eléctrica tiene que utilizar sus herramientas para garantizar la estabilidad del sistema. Entonces, llegábamos con unos 14,5 euros el megavatio de media y subiendo. Vale, si nos metemos en Red Eléctrica y vemos cómo están los costes de las restricciones técnicas, vamos a ponernos cómo estaban desde, vamos a poner de enero, lo que llevábamos de año. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues el coste en euro megavatio desde el 1 de enero de las restricciones técnicas. ¿Qué es lo que pasa con la caída del apagón? Pues aquí vemos los costes de las restricciones técnicas después del apagón. Y esto nos repercute directamente en nuestros precios, ¿vale? Es verdad que la energía está más barata por la fotovoltaica y por la eólica,
pero también es verdad que tenemos unos componentes más caros para poder gestionarlas. La suma de los dos, hasta ahora, nos estaba siendo rentables. Y a partir de ahora también, pero hemos pasado, como veis, de unas restricciones técnicas de 10 a 15 euros, ¿no? La media del año pasado hemos dicho que estaba en 12, a que ahora mismo las restricciones técnicas, pues podemos ver que aquí hay una media de 25. Es decir, están subiendo en mayo muchísimo. Y esto lo vamos a pagar en factura. Aún así, la factura de mayo va a ser muy barata, porque la suma de la energía que está en 14, luego vamos a ver, bueno, os pongo un segundo... os pongo un segundo en la página de Brenner para que tengamos una visión de cómo va el tema. ¿Quiere conectarse? Y aquí están los precios del mercado mayorista, la negociación del precio, ¿no? El año pasado tuvimos, no salía abril, pero estábamos en 13 y empezó en mayo 30, 56, es decir, el Q2. Y ahora estamos viendo la misma situación, es decir, precios muy, muy bajitos, ¿vale? Otra vez vamos a tener un mayo espectacularmente bajo, ¿vale? Pero aquí hay que sumarle las restricciones técnicas, ¿vale? Que ahora, como decimos, esto va en aumento. Y ya os hemos enseñado el tema de cómo está en mayo, ¿no? Esto es solo el mes de mayo y ya veis que la media, pues más o menos la podemos cifrar en 25. Vale. Continuamos un poquito, a ver. El informe de liquidación. Vale, ahora lo que vamos a enseñaros es, si lo consigo ver, un segundo, porque tengo aquí dos monitores. Esta hoja es la hoja de liquidación que tenéis muchos de vosotros. Hay algunos que estáis con otras comercializadoras por criterios de quién quiere GDO, quién no quiere, pero es muy similar, ¿no? Lo que tenemos esta es una hoja de liquidación, es decir, la explicación de la factura. Ya sabéis que vosotros recibís una factura en la que viene potencia, consumo, viene una serie de cosas, pero viene muy resumido. Esta hoja a todos vosotros explica hora por hora todos estos costes que estamos viendo, ¿vale? Y esta es una hoja de liquidación del mes de abril, de un cliente cualquiera, y en el que vemos pues lo que paga de peajes, toda esta parte es lo de boletín oficial del Estado, lo que pagamos al Estado por la potencia contratada y demás, ¿no? Y el precio del mercado, que es la materia prima más importante, este cliente a 26,49 euros el megavatio es el precio de abril de su energía, y luego está el resto de costes, ¿vale? Como veis aquí, podemos ver las restricciones técnicas de programación, las restricciones técnicas en tiempo real, la reserva de potencia a subir, diferentes costes de los que hoy estoy hablando, ¿no? Y que veis que en abril 8, 1, 4, si sumamos todo esto, nos suma unos 14,61 euros el megavatio. Es decir, lo que estamos viendo en estos meses, ¿vale? ¿Qué es lo que podemos ver aquí también? En la pestaña de precios de mercado vemos el desglosado. Vemos el precio del mercado MIE, hora por hora, la negociación, con sus ceros, con sus horas negativas, ¿vale? Que las estamos teniendo y mucho más marcadas que el año pasado. Y vemos los pagos por capacidad, banda secundaria, restricciones técnicas en tiempo real y otros conceptos, los desvíos y demás. Vale, las restricciones técnicas, como veis, nosotros esto lo podéis ver todos vosotros, hasta del suministro más pequeño. Los costes que estábamos teniendo, 11 euros cada hora. Si nos vamos al día del corte, aquí está todavía a cero, el día 28, pero si nos vamos a días anteriores, el día 27, mirar las restricciones técnicas que teníamos. 26, 33, 30, dices, ostras, perdón, costes muy elevados antes del apagón. Es decir, a Red Eléctrica ya estaba reprogramando diariamente cosas, o sea, sobre todo las tecnologías hidráulica y ciclo combinado, porque tenía que garantizar la estabilidad del sistema. Pero hay cosas que me llaman la atención, como por ejemplo el día 25, antes del apagón, en el que la programación de las restricciones técnicas, pues bueno, eran bajitas, 4, 1, 6, 7 euros, pero ya había horas en las que las restricciones técnicas en tiempo real, es decir, las que aplica ahora mismo porque está habiendo un problema, por ejemplo, este día a las 8 de la mañana, el día 25, pues tenía unas restricciones programadas el día anterior de 1,31 €, pero tuvo que dar órdenes a ciclos combinados y demás con altos costes, como 33, en un momento dado. Es decir, si nos vamos a ver las restricciones técnicas, se empieza a confirmar un poco lo que se veía o lo que se estaba oyendo en el mercado, que ya días anteriores estaba habiendo problemas en el sistema, alteraciones y cosas
que ya estábamos, digamos que jugando un poco con fuego para poder gestionar tan cantidad de renovables, ¿no? Entonces, tenemos restricciones técnicas a 35 el día 19 de abril. Bueno, esto lo he puesto aquí porque para que veáis, por ejemplo, el día 19 a las 7 de la mañana tenemos un 35. Esperad un segundo. Esto lo quiero comparar con, para que veáis, si nos metemos, he dicho el día 19, ¿no? El día 19 a las 5. Si nos metemos en red eléctrica y nos vamos al día 19, de mayo, espera, lo mejor es ponerlo 19 de mayo, de abril, perdón, sí, perdón, abril. Si nos vamos aquí y nos vamos hasta el mes de abril, por no irnos, es que si lo pongo así yo creo que se ve mejor. El 19 a las, hemos dicho, a las 4, a las 5, aquí. Ay, a ver si lo ajusto. 35,09 a las 6 de la mañana. Depende, a la página web depende de quién cuenta, si cuenta desde las 0 a la 1 es las 12 o de 1, hay a veces que hay un desfase de 1 hora por eso. Pero ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Podemos ver, por eso los productos que tenéis 35,09, que es lo mismo que veis aquí, 35,09, es decir, ya sabéis que el producto que nosotros tenemos lo que va liquidando es todas las horas en base a los costes de red eléctrica que nos cobran las distribuidoras, que nos cobran el boletín oficial del Estado. Todo esto es lo que nosotros desde Brenner vamos certificando que se vaya cobrando correctamente, que nadie nos meta en márgenes ocultos ni demás. Estas hojas de liquidación son importantísimas. Y si el precio es negativo, que nos cobren menos. Es decir, aquí vemos precios negativos que también nos había puesto, precios negativos de 6 euros, por ejemplo, en abril, el 27 de abril, de menos 6 euros el megavatio. Este año estamos con récord. El 11 de mayo hubo menos 15 euros el megavatio, es decir, nos pagan por consumir. Claro, nos pagan en este epígrafe. Luego, si le suman las restricciones, sale a pagar, lógicamente. Pero sí que es verdad que por la energía que consumimos menos. Ya sabéis que luego tenéis el consumo del contador y aquí en euros. Si nos vamos al precio de mercado del 27 de abril, veremos que el 27 de abril pues nos pagaban 60 céntimos, lógicamente lo que consuma este cliente por eso, ¿no? Entonces, ¿qué queremos ver con todo esto? Los dos argumentos que hemos dicho, ¿vale? ¿Qué es? Me estoy pasando un poquito largo, pero bueno, esto estaba sin prever. Que tenemos dos maneras de demostrar, ¿no? Una, que Red Eléctrica se ha aplicado a fondo con sus restricciones técnicas y justifican el mayor aporte de ciclo combinado. Y dos, el ciclo combinado y las hidráulicas están funcionando como nunca, ¿vale? Solución a medio largo plazo, porque esto, ¿cuándo vamos a evitarlo? Pues cuando pasemos de la época de alta generación renovable, supuestamente las restricciones volverán a bajar, ¿vale? Pero lógicamente este año, si estábamos en 14, pues preveemos que podemos acabar el año en 20-25 de media de todo el año. Es decir, vamos a pagar entre 5 y 10 euros el megavatio más en nuestras facturas por este concepto, ¿vale? ¿Solución a medio y largo plazo de todo esto? Pues la inercia sintética obligatoria, que es que todo el parque de centrales renovables se les obligue cada vez más a poner baterías y a generar una inercia sintética. Ya sabéis, las síncronas que generan inercia mecánica, pues se puede provocar una inercia sintética que favorezca la estabilidad de las redes. Tenemos que aumentar las redes con la interconexión con Europa. Tenemos que presionar y que Francia nos permita aumentar estas interconexiones. Se tiene que crear mercados de frecuencia para bonificar que se estabilice, es decir, pagar aquellas centrales que favorezcan la estabilidad del sistema y sobre todo tenemos que invertir en redes eléctricas a la vez que invertimos en renovables. Y esto no va a llegar mañana. Por lo tanto, habrá que ver cómo siguen evolucionando los costes de restricciones técnicas que vamos a tener. Vale. ¿Cómo afecta en la factura? Lo hemos estado viendo, ¿no? El mercado diario baja. Está bajando. Tenemos un abril a 14 euros por megavatio, lo que hemos visto. Pero estos días de mayo, aunque están aumentando las restricciones, por contra, está bajando mucho el precio. ¿Por qué? Portugal se ha desconectado de España, ¿vale? Ya sabéis que para Portugal, pues no se fía de nosotros. Y este es el precio del mercado de... Vamos a quitar el precio máximo, el precio mínimo y el precio...
Este es el precio de electricidad hasta hoy 21 del indexado. La línea azul es España, la línea roja es lo que está pagando Portugal. ¿Qué es lo que está pasando? Como no estamos exportando a Portugal nuestra tecnología renovable, en Portugal los precios se están incrementando. Y como en España se está achicando la entrada de energía renovable, los precios en España están bajando. Están bajando más todavía y con precios negativos muy fuertes. ¿Por qué? Porque hay tecnologías renovables que tienen que entrar todos los días en la subasta que se hace y ofertan a precios negativos. Esto ya lo explicamos el año pasado, ¿vale? Aunque parezca una incongruencia, les es rentable a precios negativos o tienen la obligación de generar. Entonces, España, lo que no está exportando a Portugal, nos lo estamos aprovechando nosotros con una mayor competitividad entre las tecnologías renovables, ya lo que les faltaba sobre todo a las fotovoltaicas, que ya se estaban quedando fuera y que estábamos exportando. Si nos vamos al mes de abril, veremos cómo las dos tecnologías, o sea, los dos países, tenían un precio mucho más acoplado. Es decir, estaban totalmente alineados. El precio todos los días prácticamente era el mismo en Portugal y en España, ¿vale? Siempre había un precio totalmente parejo, porque la península ibérica somos un todo a nivel energético. Pero ya vemos como en mayo la desconexión de Portugal nos está beneficiando en precios y a ellos les está perjudicando, están pagando más por todo este tema, ¿vale? Bien, el refuerzo del sistema eléctrico por parte de Red Eléctrica con la aplicación de las restricciones técnicas ha aumentado de unos 14 a lo que llamamos, he dicho 25, está en torno a 29 de media, ¿vale? De 29, pero veremos cómo acaba el año. Al final nosotros al cabo del año pagaremos unas restricciones técnicas que estábamos en torno a 14, pues como decimos, pues 20, 25 euros de media. Y esto lo vamos a pagar en factura sí o sí, ¿vale? Problemas de emisión de facturas por parte de las comercializadoras, dado que las publicaciones se retrasan y se publican con semanas de retraso. Errores en simulaciones Brenner. Los que tenéis la telemetría y os mandamos informes y todo esto, seguramente en los próximos informes tengamos un cacao de 3 pares de narices. ¿Por qué? Porque Red Eléctrica publica las restricciones técnicas, siempre tiene diferentes archivos que publica en diferentes periodos, pero ya han avisado que desde el apagón posiblemente las restricciones sufran una demora de un mes. Entonces vamos a tener que estar mucho más atentos en las facturas a ver con esas Excel qué es lo que se está publicando, qué es lo que se está poniendo, ¿vale? Pero si veis desfases en nuestras simulaciones, tened en cuenta que esto nos va a perjudicar a corto plazo hasta que se tranquilice un poco el tema. Y aplicaciones de cláusula posibles rupturas de contratos o traslado automático de sobrecostes. Ahora vamos a ver cómo muchas comercializadoras, sobre todo las grandes, que después de la crisis energética del año 2021 y 2022 pusieron cláusulas en las que se salvaguardaban sus precios fijos, estos de por periodos, salvaguardaban sus contratos si pasaban cosas fuera de su control y perjudicaban en sus beneficios. Veremos qué pasa con esto en ciertos clientes que quieren trabajar con este formato de ofertas de comercializadoras grandes, que tenemos algunos, ¿vale? Y por último, reclamaciones del apagón. Ya lo hemos dicho en otros momentos, ¿no? Pero para que sepáis, tenemos las centrales generadoras, hidroeléctricas, nucleares, ciclos combinados. Estas son propiedad de, normalmente, las grandes, una presa hidráulica, una central fotovoltaica pequeñita puede ser propietario uno, pero lo normal es que aquí estén, pues Endesa, Iberdrola, EDP, Naturgy, son propietarios de estas centrales, ¿vale? Luego tenemos la red de transporte. La red de transporte, que como hemos dicho antes, ¿cuándo sabemos esto como curiosidad? Cuando vayáis por las carreteras y veáis un tendido con unas torres grandes y veáis el cartelito de Red Eléctrica de España, eso corresponde al transporte, a las autopistas y autovías, a las grandes líneas que hemos puesto en los mapas iniciales. Son las líneas de transporte, las de 400 kilovoltios o 220 kilovoltios, ¿no? Son esas. Y esas son propiedad de Red Eléctrica, ¿vale? Entonces, todo este epígrafe, aquí tenemos también las subestaciones, todo, desde las centrales hasta las subestaciones, que son estos grandes arcos eléctricos que vemos cerca de los núcleos. No todas son de Red Eléctrica ni mucho menos, pero cuando vemos esto ¿qué significa esto? Que vienen de tensiones muy altas y lo que hacen estas subestaciones es bajar esas tensiones a tensiones más bajas, de 20.000 kilovoltios, de 13.000. Entonces, estas subestaciones, digamos que es el punto a través del cual hasta aquí llega Red Eléctrica, y a partir de Red Eléctrica, a partir de esta subestación, dentro de lo que hemos explicado al principio de los municipios y de son las calles y las carreteras,
ya entran a ser propiedad de las distribuidoras, ¿vale? Iberdrola Distribución, Endesa Distribución, Unión Fenosa. Ya sabéis que los que estáis en Madrid, por ejemplo, estáis con Unión Fenosa y con Iberdrola. Los que estáis en el País Vasco sois Iberdrola, en Navarra Iberdrola, en La Rioja Iberdrola, en Galicia Unión Fenosa, en Cataluña Endesa, en Andalucía. O sea, cada zona tiene su empresa distribuidora, ¿vale? ¿Dónde está el problema de las reclamaciones del apagón? Eso es lo que no sabemos todavía. ¿Dónde se origina? ¿Será la nuclear de Almaraz? ¿Serán fotovoltaicas en la zona de Sevilla y demás? ¿Dónde se origina el problema? ¿En las protecciones que está diciendo el gobierno que no saltaron adecuadamente en esas centrales? ¿De quién son esas protecciones? ¿Son parte de Red Eléctrica o son parte de las energéticas, de esa Iberdrola, sobre todo en esa zona? Claro, esto es lo que no se sabe a día de hoy y esto es lo que se tiene que determinar, porque depende de quién entre, será responsabilidad uno u otro. Lo normal, cuando hay un apagón en una ciudad, es que la responsabilidad se genera aquí, es decir, en la zona de las distribuidoras. Y nosotros tenemos un corte en nuestro suministro, reclamamos a la distribuidora de la zona. Pero es que ahora estamos hablando que el corte no se ha producido aquí abajo, sino que se ha producido aquí arriba. Y el problema que tenemos aquí arriba, bueno, esto es el centro de operaciones del CECOEL, que es el centro de control, donde el día 28 se lo pasarían genial, porque son desde donde tenían que ir dar de entrada a todo el mundo, ¿vale? Entonces, ¿quién es el responsable del apagón? Pues ya hemos visto muchos estos días, las renovables, el ciberataque, Red Eléctrica, es Teresa Rivera o son las eléctricas. ¿Quién es el responsable? Yo tengo mi opinión de quién es el responsable y es la falta de inversiones y el crecimiento esporádico por querer llegar a ser lo más renovable antes que los demás. Eso es mi opinión personal. Pero los hechos que estamos viendo ahora demuestran un poco que Red Eléctrica ha jugado al límite con la operatividad y con la garantía de la estabilidad del sistema. Y seguramente Red Eléctrica puede haber un fallo humano o de criterio de esas tecnologías síncronas que no se gestionaron bien esos días. Pero se ha demostrado que ya días atrás estábamos hablando con eso. Pero Red Eléctrica juega con las herramientas que las decisiones políticas muchas veces ponemos encima de la mesa. Es decir, con el mix que tenemos, con el que no tenemos. Es decir, al final ahí va un poco. Dependiendo de quién sea el responsable, podremos reclamar o se sabrá a quién reclamar o no. La ley del sector eléctrico prevé un régimen de sanciones agravado para los operadores de infraestructuras críticas que incumplan sus funciones durante el apagón. Las calificadas como graves incluyen el incumplimiento de funciones esenciales de operación, transporte o distribución, o de los índices de calidad de servicio reglamentariamente establecidos. Las muy graves se refieren al incumplimiento de instrucciones de operación segura o de obligaciones de coordinación e información a gestores de red. El operador del sistema, Red Eléctrica, debe garantizar los criterios de fiabilidad y seguridad que se establezcan, y si no es así, se consideraría una infracción grave. Si se acredita que el fallo fue provocado por un evento imprevisible, irresistible y ajeno al ámbito de control, se podría excluir la imposición de sanciones administrativas. Es decir, si se decide que hay una eventual concurrencia de fuerza mayor, el escenario de sanciones puede cambiar. ¿Qué quiero decir con esto? Que depende de quién sea, se podrá reclamar o no reclamar más fácilmente. Red Eléctrica, si la exoneran porque dicen que es una causa de fuerza mayor ajena a ella, pues las reclamaciones irán por un lado. Si se les echa la culpa a las distribuidoras de aquellas centrales que se han desconectado porque sus protecciones no estaban correctamente regladas, lo que sea, pues puede ser de Endesa o de Iberdrola. Pero no está claro. Y como os dijimos ya desde el principio, todas las empresas que queráis hacer reclamaciones tenéis que mirar vuestros seguros. Ya serán los seguros luego los que tengan que reclamar. Lo que está casi garantizado con los seguros normalmente es que si se has estropeado máquinas, se han roto, los seguros normalmente son lo que cubren. Otra cosa es el lucro cesante o el dejar de trabajar o esas otras reclamaciones que pueden venir por la inactividad, ¿no? Pero lo que tenéis que hacer es recabar toda la información posible, aquellas que hayáis sufrido bastantes pérdidas, para hacer esas reclamaciones a vuestros seguros, ¿vale? Ya veremos luego en qué acaba esto, pero yo creo que vamos a tener juicios hasta dentro de 20 años con el tema del apagón, ¿vale? Y por último ya, y me he pasado a una hora, lo siento mucho, pero es lo que había, simplemente un detalle. ¿Cómo está la electricidad? Y aprovecho porque vamos a intentar
no saturaros con mucho más. Sí que me gustaría hablaros un poquito de cómo está el precio. En la última videoconferencia os dijimos que el precio estaba bajando, los futuros están bajando, tenemos un indexado bajísimo, pero ya estamos viendo que el gas empieza a repuntar, es decir, ahora estamos en plena bajada. Lo normal es que a partir de abril, junio, julio, esta bajada empieza a subir, ¿no? Que es lo que vemos aquí, en la línea azul es como vamos este año, esto como íbamos el año pasado. El azul en mayo va a estar por debajo del año pasado, porque el año pasado estuvo en 30 y vamos en 14 el indexado. Pero lo que os queremos decir es que ahora vendrá la segunda parte del año que subirá. Estamos haciendo cierres de compra futuros muchos clientes estáis cerrando, ¿vale? Estáis cerrando el 2026, estáis cerrando el Q3 de este año, el Q4. Sí que notamos un cierto repunte del precio del gas. Ayer subió un 5 y estaba subiendo un 1. Es decir, seguramente empiece a tener que haber aprovisionamientos a gran escala de cara al invierno y esto repercute en que los precios empiezan a subir un poco. ¿Cuánto? No lo sabemos, ¿vale? Pero de hecho los precios están dentro de cierta normalidad con los precios del año pasado, un poco más elevados, pero bueno, recordaros que podéis decirnos que queremos comprar el 2026, que cerremos el Q4 que está ahora mismo 20 euros más bajo que lo que compramos el Q4 del año pasado, es decir, no os cortéis en llamarnos y demás. Y con esto abrimos el turno de preguntas. Ya